puedo grabar. Bueno, a ver. Ahí van apareciendo todos, María Alejandra, Bruno, Norina, Violeta, Laura, Emilce, Julián, Camila, Leandro, María, Matías, etcétera, etcétera. Matías también, me acuerdo que escribió algo que estuvo bueno, hace un rato lo leí. Estaba interesante, Matías. Bueno, gracias, profe. Bueno, ahí va. Antes de meternos, hago un pequeño orden hacia adelante, cómo sigue la materia. Hoy vamos a tener clase con el profesor Camilo Heller, que lo tienen por ahí arriba. Ahora va a ser hacemos la presentación oficial. Y la clase que viene y la clase siguiente van a tener clase con el profesor Gonzalo Cento, que también anda por ahí. La clase de hoy va a ser, después Cami le pone título, pero bicho cristiano, Edad Media, hacer el pasaje entre lo que acabamos de salir de República de Platón y meternos en la primera modernidad, que es con lo que vamos a arrancar con el profesor Gonzalo Cento, que vamos a ver con él los textos El elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam y Utopía de Moro. Perdón, esperen que tengo que habilitar a que entre cualquiera que quiera. Ahí está. Y Utopía de Moro, eso lo vamos a ver en 2 clases. Luego de las 2 clases de Gonza, vamos a tener una clase sobre los escritos políticos de Lutero. Escritos políticos de Lutero, lo que está en la selección de escritos políticos que está en el Drive. Y luego de eso vamos a tener 2 clases de Maquiavelo, del Príncipe de Maquiavelo. Luego de eso viene repaso y parcial. Después ponemos la fecha, pero creo que caerá para... A ver, hoy es 19. Sí, ahora déjame pensar un minuto. Hoy es 19, ponele que, Gonza, vos tenés clase el 22 y del 26. Entonces el 29 hacemos Lutero, el 3 y el 7 hacemos Maquiavelo. Tenemos repaso el lunes 10. Y el parcial va a estar o el jueves 13 o el lunes 17. ¿Tá? Después lo definimos, pero va a estar por ahí, en alguno de esos días. Y como son tantos, después hablaremos de la dinámica del parcial, todo esto, no se preocupen, pero por ahí es posible que por ahí el parcial lo hacemos en 2 días. O sea, mitad rinde un día y mitad rinde otro, porque si no se va a hacer infinito. Como lo tomamos oral uno por uno, así, después lo dividimos, apretamos el botoncito acá que está abajo, que lo recontra quiero apretar porque para eso lo pago. Así que dividimos mitad un día, mitad otro y listo. Así que partimos el parcial en 2 días. Pero después definimos bien la fecha. Pero por ahora lo que sigue es, tenemos clase con el profesor Heller, luego 2 clases con el profesor Cento, luego Lutero, luego Maquiavelo, y ahí termina la primera parte de la materia. Esto quiere decir que para y eso sí, ya podemos poner la fecha. Para el lunes 10, tienen que entregar el trabajo práctico. Lunes 10, entregar el trabajo práctico. Lunes 10, fecha de entrega del trabajo grupal que está haciendo cada grupo. Antes de darle la clase a Cami, y entendiendo que después Dora, el grupo de Dora quiere hablar, Dora, te muteo. Muteo a todos, quédense muteados y cuando quieran hablar se desmutean. Por eso se cuelan sonidos por atrás. Sacando el grupo de Doris que se quiere quedar. Luego, hay 2 grupos que todavía no tenían definido muy bien uno era el grupo de los que estaban con el encierro, ya no me acuerdo quién era. Me mandaron un mail el otro día. ¿Quién está en ese grupo y me cuenta en qué andan? Sé que estuvieron en contacto con Pau, recién algo me contó, pero quiero que me digan qué es lo que van a hacer. Hoy tenemos que tener definidos los trabajos. O sea, hoy ya tienen que saber, tenemos que saber nosotros qué es lo que van a hacer ustedes. Entonces, el grupo ese, me acuerdo, María Alejandra, ¿quién más estaba en ese grupo? Yo, profe. Leila, ¿qué van a hacer? Salud. Gracias.
Vamos a hablar sobre el encierro, cómo el encierro repercute en todo lo que tiene que ver con las cárceles. Ok. Ahora Paula vimos que nos mandó un mail y nos dijo que acentuemos más en la parte de la hipótesis. Entonces ahora estábamos hablando con nuestros compañeros para ver, para mandarle la hipótesis más clara. Hagamos una cosa, Leila, imagínate que el trabajo ya lo terminaron y yo lo recibo, me lo entregan, salud nuevamente, y empiezo a leerlo. ¿Qué te imaginás ahora que voy a leer yo cuando empiece a leer tu trabajo? ¿Qué voy a leer? Las ¿Qué te imaginas? consecuencias, las consecuencias del encierro em, que provocan en la persona en una cárcel. Por ejemplo, Los trastornos físicos, la falta de los trastornos mentales, la falta de ay, no ahora un importa, segundo. no quiero las palabras precisas, pero más o menos, ok. La falta también de intimidad que tienen las personas en la cárcel. em, Ok, el- sobre qué, está bien, ahí lo entendí un poquito más. ¿Sobre qué caso van a laburar? ¿De dónde van a sacar material? ¿O va a ser genérico? ¿Va a ser, da lo mismo si es una prisión mínima en Noruega o es el pabellón 50 de Voto? O sea, ¿de dónde van a sacar material? Estuvimos viendo casos así más en general, los casos. ¿Qué quiere decir Y más en general? Decime un caso que estuvieron viendo. no, caso particular ahora no me acuerdo, pero sí que estuvimos viendo varios, que estuvimos buscando a ver si había casos particulares y encontramos un montón. Y también las cuestiones más legales de lo que tiene que ver con las cárceles y en qué momento y eso estuvimos, Pero, tenemos pero como Leila, un, entendés que el trabajo es enorme, que el que piensan plantear el trabajo se lleva la mitad de la facultad de Derecho, un 30% de las materias, el trabajo que ustedes van a hacer, o sea, que tiene que ver con la pena privativa de libertad. Entonces, ustedes entiendo que lo quieran encarar un poquito más enfocado en las cuestiones físico-psíquico-sanitarias, ponele. ¿Mm? Entonces, restrínjanse en eso. No se vayan, no hagan la deriva jurídica porque va a terminar siendo un pastiche que no va a tratar nada. Con el siguiente agregado, solo para ponerlos nerviosos a ustedes. Gran parte de los profesores de la materia y yo, en este caso, nos dedicamos, yo en mi caso me dediqué 10 años de mi vida a laburar en cuestiones de encierro. Con lo cual vamos a tener un ojo muy afilado sobre lo que van a escribir ustedes. Entonces, agarren algo afilado porque lo manejamos, porque es algo que nos hemos dedicado gran parte de nuestra vida. Entonces, agarren algo chiquitito, agarren un caso o 10 casos en un pabellón, en una cárcel de mínimo, en una cárcel de máxima, o hagan una cosa comparada, algo que lo puedan trabajar en 10 días, 15 días. ¿Mm? Chiquitito. Y atiendan específicamente a las afectaciones físicas, si quieren, o psicofísicas. No se metan Habíamos hablado con... también de la conducta delictiva, puede ¿De ser, qué? de la reincidencia en la conducta delictiva, el encierro como causa. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? No sé si me escucho bien. Sí te escuché, pero no entiendo bien, María Alejandra. La reincidencia de la conducta delictiva. Claro, porque vemos que el encierro en alguna manera trae que la gente no resuelve positivamente el encierro y cuando sale, sale peor de como entró. O sea, también es un tema Eso, que a también ver, queríamos ver. perdón. Las sentencias, lugares comunes de la sociedad que todos repetimos o que todos escuchamos, acá en la Facultad de Derecho y en un trabajo de investigación, es lo que queremos testear. Entonces no queremos certificar lugares comunes que escuchamos en el bondi. Entonces, pongan a prueba todo eso, no lo sepan de antemano. No sabemos si salen peor, si no salen peor, qué quiere decir que sale peor o no sale peor. Entonces, sean precisos, son estudiantes de derecho ustedes. Entonces, de entrada, en un trabajo de investigación, no prejuzguen, investiguen. Investiguen. Y lo que les estamos proponiendo es que investiguen algo manejable, que lo puedan tratar.
Entonces, me interesó lo que dijo Leila al principio porque era algo que lo entendí. Yo, que soy medio nabo, me lo empezó a explicar, lo entendí, ok, eso es lo que voy a leer sobre un trabajo. Bueno, quédense en eso. No repitan en lugares comunes, no apelen a eso que se llama el sentido común porque es fascista. ¿Está? Entonces, todo lo que dicen lo ponen a prueba. Lo ponen a prueba. No sepan nada de entrada. Entonces, hagan un trabajo sobre las consecuencias psicofísicas que tiene el encierro X, en particular, en tal lugar. Arranquen diciendo cuál es el caso, sobre qué van a laburar. ¿Está bien? Entonces Buenísimo. la hipótesis no se la planteamos, agarramos sobre un caso específico. Alguna hipótesis, van a trabajar, van a plantear hipótesis, María Alejandra, pero las hipótesis que sean manejables, no frases vagas. La hipótesis es como una afirmación de algo que quieren ustedes investigar, o sea, no sé, X, un caso en particular, cómo afectó a esa persona el encierro. Entonces ahí ya tienen todo como para poder buscar tanto información sobre el encierro en sí mismo como sobre el caso e ir viendo cómo se va desarrollando, porque de antemano en una investigación no puedes saber la respuesta final. La conclusión se hace en base a la investigación, ¿no? De ahí va Bien. también para los otros grupos, ¿no? Buenísimo. Estamos entonces, Leila, van con eso, ¿ok? Eso es lo que van a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Me encanta el trabajo que propusieron. Me alegra muchísimo. Trabajo número 2, que quedaba medio colgado, que era el trabajo que repitió 80 veces la palabra ego. ¿Cuál era? ¿Jeremías, eras vos? No. No, Sí. soy el grupo 8. ¿Quién era el trabajo que dijo? ¿Se acuerdan? Había uno que era el ego, y ahora creo que había mutado a... Estaban con el profesor Cento. ¿Quién está? El grupo 5. Sí, no sé. Grupo 5. Manuel, ahí está. Cuéntame, Manuel, ¿qué van a hacer? Bueno, hoy enviamos una propuesta, cambiamos ya totalmente el tema de la palabra ego, así que eso salió de toda posibilidad. Sí, ya no va a ser en tema de ensayo, sino va a ser un tema investigativo acerca de cómo se estaba en los años 60 con respecto a los derechos humanos. Ok, eso me acuerdo, claro, eso me dijo Gonzalo. Pero entienden nuevamente que caemos en el mismo problema, que es un tema, están planteando un tema muy ambicioso, muy poco concreto, inabarcable, difícil de trabajar en 10 días en un trabajo de 10 carillas. Entonces, específicamente, ¿de qué quieren hablar? Bueno, también como del papel de la mujer con respecto al hombre, cómo se estaba en ese momento, cuál era el papel que jugaba la mujer en ese momento en cuanto a los derechos que ella también tenía, ¿no? O sea, en derechos humanos en general, nosotros lo tiramos, pero también podemos... Plagio, eso es plagio. ¿Por qué? El equipo 4 lo está haciendo eso. Dora, te muteo, No, chau. Vamos, claro, dale. nosotros en realidad como que al principio vimos el tema de las clases sociales, la diferencia de las clases sociales que se veía en las películas de Luis. Olvídate de las películas, hablemos del trabajo, no importa las películas, hablemos del trabajo. Claro, entonces justamente lo queríamos como direccionar un tema más a la parte de los derechos humanos o los temas de la mujer en esa época. Pero de nuevo, de lo que entiendo ahora, como decís, es que van a hacer un trabajo comparativo sobre los derechos humanos de la mujer en los años 60 comparado con los... No, comparativo Bueno, no. de investigación, de los derechos humanos de la mujer en los años 60. ¿En dónde? Ok, bien, María, hago la misma pregunta como ejercicio que le hice recién no me acuerdo quién era. Arranco a leer el trabajo que ustedes presentan, ¿no? Primero, qué sé yo, se suele hacer al principio del trabajo, haces un resumen de qué va a tratar el trabajo. Bueno, lo empiezo a leer. ¿Qué voy a leer, María? Imagínate, no importa si es eso después, pero imagínate qué es lo que voy a leer. Y vas a estar leyendo, o sea, un poco, lo imagino yo así, no sé si va a ser así, pero bueno, vas a leer un poco de, o sea, la historia en sí, de quizás, no sé, de que antes, en la época de los 60, no sé, la mujer, qué sé yo, estaba destinada a casarse y tener hijos y punto, qué sé yo. Algo así. ¿Y de dónde se... Vamos de nuevo, decímelo de nuevo. Dale, más en concreto. ¿Qué voy a leer?
Era una camioneta. Pero tardaste un montón en arrancar, parecías un 147, vamos. O sea, la hipótesis es que la mujer en los 60 estaba obligada a tener hijos. O sea, sí, la postura de la mujer en esa época, en la época de las películas, digamos. No, bueno, entonces No sé. no hagan un trabajo sobre la postura de la mujer en la época de las películas. No, está No sé si prohibido. postura es la palabra correcta. Yo estoy tratando, escuchando lo que vos me decís. Sí, el tema es que... ¿Algún otro integrante del grupo que le quiera dar una mano, sí, María? debería que como se pensarlo un poco más para poder No, decir es que no hay más tiempo para de una pensarlo, manera María. que... No No, es hay que más ya lo tiempo. tenemos concreto. El tema es que no sé ¿Cuál cómo es? expresártelo. Alguien que me lo sepa expresar, vamos, del grupo. Alguien que me lo sepa expresar. O sea, a ver, ya algo me fui dando cuenta con Manuel, un poco más con María. ¿Alguien más del grupo que ayude? María Alejandra, muteate, porfa. Acordate de poner el mute. ¿Alguien más está? Bueno, nos quedamos al final de la clase, como si fuera una especie de castigo. No tiene sentido. Ya tienen que... Después de todo lo que fuimos diciendo, todas las clases, no pueden seguir dando vueltas sobre algo que lo tienen que tener Pero es que ya decidido lo tenemos, profe, o sea, no estamos dando vueltas. Pero no nos estamos enterando todos nosotros, ¿eh? No nos estamos enterando. No nos estamos enterando. Y si no lo pueden explicar, bueno, va a ser difícil que lo puedan escribir, que es explicarlo con letritas. ¿No hay nadie más del grupo acá? Pobres, ¿están comiendo el garrón Manuel y María y el resto? Bueno, quedamos un rato al final. ¿Algún otro grupo quiere alguna cosa con respecto al trabajo práctico o están todos recontra encaminados? Ya, pero ya me lo entregan mañana. Están todos al mango, ¿no? ¿Está todo bien? A ver, Florencia, ¿tu grupo está todo ok? ¿Cuál era el tuyo? Las desigualdades en la educación. Las desigualdades en la educación, ¿entre qué y qué? Recién estábamos hablando, justamente recién, de la hipótesis, de cómo la íbamos a plantear, y no sé qué me respondieron. La verdad es que les tiré una idea y no sé qué me respondieron todavía. Iñaki, ¿tu trabajo cuál es? Justo, estás al lado de Florencia. Es el de ciudadanía activa y pasiva en... Ok, ya me acuerdo. Estaban con Pablo. Sí, está, con Pablo, perfecto. con Viole, con Camila, con... Ok, perfecto. Ciro. Matías, ¿el tuyo cuál era? El nuestro era el que estaba referido al voto femenino, a la implantación del voto femenino en la Argentina. Ok, perfecto. Y después me acuerdo que estaba el de la distopía, que era, si no me acuerdo, Diana, el de Eugenia, y había algún otro más que no me estoy acordando. Bueno, ok. Esos dos grupos nos quedamos al final y lo sacamos, ¿eh? Hoy lo sacamos. Hoy lo sacamos, así se ponen con eso. Bueno, ¿alguna cosa más que haya quedado colgada? Joya, tengo el honor, el gusto de presentar a mi amigo personal, el profesor Camilo Heller, y le entrego la clase para que nos metamos en cosas verdaderamente importantes como son estas cosas extemporáneas que nos encantan a nosotros. Así que creo que lo último que dije, Cami, y te lo dejo así picando de la clase pasada, fue Platón. Arranca ahí. Bueno, ¿cómo están? Estamos haciendo un salto de la antigüedad a Erasmo, que está chento la clase que viene. Y en el medio nos queda el periodo medido en términos de tiempo objetivo más largo que vamos a tratar en cualquier clase, que es lo que parece como el relleno de un sándwich, como que está bueno, de ahí su nombre, Edad Media. Pero antes de adentrarnos en lo que es la Edad Media, siempre tratamos de preguntar un poco
a ustedes, a ver quién quiere contar, por qué estamos acá, ¿no? A partir de esa pregunta para después laburar con eso. Así que, ¿por qué estamos acá, no? ¿Dónde estamos? Bueno, es difícil, pero estamos en una clase de la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por más que no parezca, porque estamos en la cocina, yo en el comedor, donde sea. Pero ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos estudiando Derecho? ¿Por qué están estudiando Derecho? ¿Por qué eligieron la carrera? ¿Por qué están en esta clase? Si alguien quiere contar, así sin ninguna sugerencia, que arranque, y si no, podemos hacer sugerencias. Puede ser por el dinero, puede ser por el prestigio. Puntualmente, en mi caso, es por un gusto personal. Puede ser por un gusto personal. Por una cuenta pendiente que tenía con mi historia. Pero bueno, son dos razones distintas, ¿no? Una sería porque te gusta la abogacía. Entonces, siempre me gustó. Vengo de familia, pero yo me dediqué completamente a otra cosa diametralmente opuesta. La vida me trajo para este lado también, porque me dedico a algo, no soy abogado, pero me dedico a los servicios jurídicos ahora, y era una cuenta pendiente de que tenía conmigo mismo el estudiar Derecho, y no lo iba a hacer nunca, porque nunca terminé el CBC, y si le puedo sacar algo positivo a la pandemia fue que pude terminar el CBC por la pandemia. De ahí arranqué. Perfecto. Bueno, ahí tenemos entonces cuenta pendiente, historia personal. Ahí habló Karen. No, se desmuteó sin querer. ¿Alguien más? Acá tenemos, sí, historia personal, bueno, cuenta pendiente. Después decía, ¿no? Puede ser por dinero, porque piensan que pueden hacerse ricos ejerciendo la abogacía. No sé si alguien está por esa razón. Nadie está por el dinero, todos están más allá del dinero. Yo no pienso hacerme, no sé, ojalá sí, pero digamos, el dinero también es una parte de estar aquí. Bien. Bien. A veces uno le gustan las ciencias sociales, pero dice, bueno, estudio abogacía que tiene una salida laboral y puedo ganar plata. Otras razones puede ser por el prestigio, por el lugar que los abogados tienen en una sociedad. No sé si alguien está por esa razón. Está un poco devaluada, ¿no? Quizás en el siglo XIX ser abogado era pertenecer a una esfera social alta, o por lo menos de élite. Hoy parece que hay muchos. No sé, quizás algún mandato familiar, seguir el camino del padre. ¿Alguien está por esa razón? En mi caso, progreso personal. Progreso personal. ¿Quién habla? Federico. Sí. Muchos años trabajando de operario en una empresa, y es como que dije, ya está, no. Quiero hacer algo por mí, para mí, para... ¿Y por qué sería progreso estudiar abogacía o recibirte de abogado, según lo consideraste? Sí, porque imagino que el profesionalismo te da un montón de libertades y oportunidades que trabajar 9 horas, 6 veces por semana no te lo da. Bien, está bien. Bueno, profesionalismo, también hay algo del prestigio de la calificación, ¿no? De lo que se llama trabajo calificado. Y alguno está porque alguien quiere cambiar el mundo, hacer un mundo mejor, defender los derechos. Creo que Cisneros... Yo, profesor, yo quiero trabajar en una ONG ayudando a personas que no tienen posibilidad. Bueno, eso, sobre todo aparte que es un desafío, ¿no? Es un desafío, soy la primera en toda mi familia
mis padres no terminaron la primaria, así que como que es un desafío a todo nivel, porque aparte toda mi vida crié hijos limpiando, soy operaria de limpieza y bueno, me encanta lo que provoco cuando le digo estoy estudiando abogacía. Me encanta, así que es un Bueno, desafío. va ahí en línea un poco, además del adicional de la ONG, con lo que decía Federico, ¿no? De pasar si se quiere, a un trabajo más calificado, con el condimento de tu historia personal, de decir, miren, estaba en limpieza y ahora estoy estudiando abogacía, y eventualmente dirás, soy abogada. Bueno, no sé, no se me ocurren más razones. Dinero, dijimos, hacer el bien, superación personal, prestigio de hacer un trabajo calificado versus un trabajo no calificado. Quiero que me digan doctor y no ver sangre. Esa es otra razón, no es la mía, pero ahí la tiro. Bueno, que te digan doctor. Bien, perfecto. Esas son nuestras razones, son nuestros motores, son nuestras razones para estar acá. Yo tendré las mías para estar dando también esta clase. La idea de este ejercicio es salirnos ahora de nuestras razones por las cuales hacemos lo que hacemos, por lo menos en lo que respecta a estudiar abogacía, y salirnos literalmente, ¿no? O sea, el ejercicio es salirse literalmente. Vernos más de lejos. Esto normalmente lo hacemos en un aula de la Facultad de Derecho, entonces ahora cada uno lo adaptará a donde sea que esté, pero empezamos diciendo, bueno, estamos en un aula, el aula 48 de la planta baja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que esto está en la calle Figueroa Alcorta, en el barrio de Recoleta. Subimos un poco entonces este dron con potencia de nave espacial y vemos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, y si lo seguimos subiendo vemos a Argentina. Si subimos más ya empezamos a divisar, bueno, el continente, el agua, la plataforma continental. Si seguimos subiendo ya vemos que hay dos continentes, bueno, sí, son dos continentes, América del Norte y América del Sur, están separados. Si seguimos subiendo vemos Europa, vemos todo el mundo. Si seguimos subiendo, bueno, ya vemos todo más lejos, podemos llegar a ver la Luna girando alrededor de la Tierra. Si seguimos subiendo, veremos otros planetas, Marte, bueno, el sistema solar, las galaxias. Una vez que estamos tan alto en las galaxias, imaginémonos que ahí hay otro planeta con vida que no tiene nada que ver con la nuestra. Difícil, ¿no? Como uno se lo imagina, porque siempre en las películas aparecen con pelados, con cabeza grande, verdes. Pero bueno, imaginemos que no tiene nada que ver con nosotros y vienen en calidad de antropólogos, como quizá el hombre blanco europeo iba a África a examinar nuestro modo de vivir, ¿no? El hombre blanco europeo que iba a África decía, bueno, aquí las tribus hacen estos rituales, se juntan alrededor bailan, creen que están, no sé, rindiendo tributo a algún dios. ¿Qué diría este antropólogo si nos viera, ¿no? Pero lo primero es, no entendería nuestro idioma, probablemente no entendería, como le pasa a los bebés o a las mascotas, que no entienden lo que hay atrás de una pantalla, que no les es algo inteligible, con lo cual lo primero que ven es gente hablando sola o mirando a no sé, luces, porque al final lo que estamos viendo, lo que ustedes están viendo ahora es una luz. No vería ninguna de nuestras motivaciones. De hecho, si le preguntaran qué está haciendo esta gente, y ya más avanzado en el estudio, ¿no? En la línea del trabajo del antropólogo europeo, pero aquí extraterrestre, estaría diciendo, bueno, esta gente está siguiendo rituales, creen llamarse
Federico, Dora, Iñaki, Camilo, tienen tal número de documento asignado, tienen tal historia personal que les es adjudicable y tienen tales objetivos personales que pueden tener que ver con una autosuperación de esa historia que ya traen, o que pueden tener que ver con, bueno, ganar dinero, tener plata en una cuenta bancaria, cobrar un cheque por un trabajo como abogado. El mero hecho de estar haciendo una carrera universitaria, ¿no? Si nosotros vemos todo lo lógico de logos que hay alrededor de esto, que digo, ¿no? En vista del antropólogo no es nada, vemos que esto es, que no es nada, es una clase de una carrera, y nosotros estamos acá, yo estoy en calidad de profesor, ustedes están en calidad de alumno, y están yendo a ese lugar. ¿Qué sentido tiene todo esto? Ninguno. Somos personas que creemos, en ojos del antropólogo, en toda esta historia, en toda esta construcción, si se quiere, cultural. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros pensamos en el hombre, en el mundo antiguo o en el mundo medieval, lo que vemos son personas que tienen fe, en Dios, que están completamente ciegos, que no conocen cómo son las cosas, que nosotros sí las conocemos, ¿no? Ese es el pecado egocéntrico de ver todo de nuestros ojos de época actual. Si nosotros pensamos que en la Edad Media el objetivo principal de una persona no era ganar dinero o ayudar a los demás, ni siquiera se les ocurría pensar en superación personal, porque tampoco estaba tan clara la idea de que uno es un individuo, cosa tan natural hoy. Si a esta persona, ¿qué decimos nosotros? Bueno, no sé, es una persona que no ve lo que vemos nosotros. Pero volviendo a esto, la persona se está jugando algo que hoy nosotros no podemos entender, que es una eternidad. Es decir, es un concepto ultratemporal, una eternidad en la cual puede llegar a ser sometido a una tortura en cuerpo y alma por toda la eternidad, o va a vivir sin penas por toda la eternidad. Entonces, así como nosotros hoy sí podemos tener miedo de no recibirnos y no conseguir trabajo, o de que nos echen del trabajo, de no llegar a fin de mes, a esta gente lo que le importaba era no pasar una eternidad en el infierno siendo sometido a una tortura eterna. Es difícil de entenderlo desde nuestros ojos, pero es fuertísimo si realmente hay fe en eso, que eso es lo que nosotros no podemos entender quizá desde nuestra época. Si realmente a vos te convencen, acá hagamos el ejercicio hipotético, si ustedes pudieran en una visión, ¿alguien vio la serie Netflix, sí, en Netflix, The Good Place? The Good Place. Sí. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué pasa con el personaje que tuvo una visión en la cual veía que la eternidad, según si se portaba bien o mal, era una u otra? Eugenia. Que con el que es el creador del Good Place, que supuestamente es el... Sí, pero no quiero spoilear. Quiero decir, viste que había un cuadro de un tipo que dice, este tipo una vez se tomó unos hongos, se drogó. Que lo llevaban a ese lugar que estaba como lleno de monstruos y era como el sufrimiento máximo, lo torturaban, le hacían de todo. Claro, el tipo tuvo una alucinación en la que vio, y lo vio con fuerza de verdad, es decir, lo vio como visión, creyó en esa visión. Ojo que lo que hagas en la vida te va a determinar que pases una eternidad acá abajo, o en un lugar que se llama The Bad Place, o el mal lugar, o en The Good Place. Entonces, ¿qué es lo que hace el tipo, sin ánimo de spoilear la serie en ningún otro punto?
Tipo se vive en una casa apartada, trata de reciclar todo lo que usa, trata de donar toda la plata que puede. Hay un nene, un vecino que va y lo boludea, que lo trata de, bueno, no sé, le tira las zapatillas y dice, tráeme las zapatillas. Y el tipo hace todo, porque cualquier cosa que no haga, a ver, es negocio, porque bancate 90 años, lo que sea que vivas, y después tenés una eternidad, es decir, parece cualquier sufrimiento terrenal aceptable y desde un punto de vista racional, todos estaríamos dispuestos a someternos si sabemos que la contrapartida de eso es una eternidad de dicha versus, pero no es solo que no hay dicha, sino que versus una eternidad de tortura. Entonces, todos nuestros objetivos actuales hoy individuales de progreso personal o dinero, bueno, en la Edad Media la vida estaba un poco, todo lo que hoy nosotros llamamos vida estaba cercenado, y lo importante era la rectitud, no pecar, ojo con las tentaciones del demonio, que están por todas partes. Y bueno, cada vez que te levantás a la mañana es como si tenés que hacer un to-do, o sea, cosas para hacer en el día, es no pecar. ¿Cómo evitar tentaciones para pecar? Todo eso nos da un mundo totalmente distinto. Este es el periodo más largo que vamos a analizar en una clase, pero al mismo tiempo parece uno de los periodos en el que menos cosas pasaron, por eso es que podemos hacer la cámara rápida y tratarlo solamente en una clase. Entonces, bueno, ¿qué es la Edad Media? ¿Alguien se anima a decir algo? Yo ya tiré ahí una suerte de... La Edad Media, según lo que en los textos se definió puntualmente, posteriormente, porque se consideró la Edad Antigua y la moderna, entonces se llamó media porque estaba en el medio. Bien. Hay Eso algo es lo que de... uno de los autores dice eso. Hay algo de... ¿Estuvieron leyendo? Bueno, claro, esta clase me olvidé de presentar. Se basa acá en este libro, no sé si lo estuvieron leyendo. Muy ameno. Si saben este libro, esto lo contestan de taquito. ¿Qué tiene el hecho de que sea media también? Está en el medio, pero por otro lado, en comparación con la que le precede y la siguiente, y la que le sigue, ¿es mejor, es peor? Es peor, es las glorias de la antigüedad, creo que dice el libro, y la gloria del Renacimiento o algo así. Qué bueno que han leído. Exacto, estamos, si se quieren, en el auge del renacentismo y de una suerte de devoción por el mundo antiguo. La Edad Media es vista como años perdidos, como años en los que no pasó nada, los que la gente, el individuo, que es un bicho renacentista, estaba desplazado y oscurecido, porque también se asocia a la Edad Media con el oscurantismo, por la religión, por esto que hoy, en términos despectivos, nosotros podemos llegar a llamar fe, sin ver que nosotros también tenemos fe en todas nuestras vidas y construcciones y relatos individuales. ¿Cuándo empezó puntualmente? Entonces decimos que tiene que ver con el final de la antigüedad. ¿Cuándo termina la antigüedad? Cuando cae el Imperio Romano, o sea, que es como en el 500 antes de Cristo, o sea, es el 470 y pico, algo así dice, pero lo toma como el 500. Yo tengo una pregunta con eso. ¿Viste que dice el libro que como que en realidad se dice que es hasta el 1500, pero que él lo quiere tomar hasta como el momento de la Ilustración? ¿Por qué es que dice, no entendí bien por qué su punto de vista es como él dice que el cambio... más? Sí.
Porque él dice que el cambio de época tiene que ver también con el cambio del modo de vida. Y ahora vamos a ver, pero parece que acá se está gestionando toda una semilla cristiana que recién termina de dar frutos o explota con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. ¿Por qué explota? Porque recién ahí la vida cambia. Hasta antes empieza a aparecer esta conciencia. De hecho, para Le Goff, el concepto de Edad Media surge en la Edad Media, a pesar de que es despectivo de la Edad Media. Lógicamente, no al principio nadie sabía que estaba entrando en ninguna Edad Media, pero sí sobre el final, cuando se empieza cuando empieza esta devoción por el mundo antiguo, y esta idea de que los años se habían perdido en el atraso y en el oscurantismo, aparece la Edad Media. Sin embargo, el modo de vida sigue limitado a una élite que estudia, y recién el impacto en la cotidianidad se da con la Revolución Industrial primero, y finalmente, y ahí se terminaría la Edad Media. Obviamente esta es una postura minoritaria de Le Goff con la Revolución Francesa. Tenemos acá ahora vamos a ver todo lo que es este proceso, esta semilla que iría germinando durante todos estos años. Bueno, ¿vieron el capítulo de las personas o las personas, los grupos de la Edad Media? Que se divide, ¿no? Dice, bueno, está el clero, ¿lo tienen presente? El siervo, el campesino. ¿Quiénes eran los protagonistas de la Edad Media? En términos de clasificación de Le Goff. Los caballeros. Eran unos bichos medievales que sí. ¿Qué más? Había Clérigos, clérigos, los campesinos, los Sí. reyes, los nobles, los monarcas, y empezaba a surgir una especie de burguesía. De burguesía, ahí de María dice señores feudales. Sí, así empieza a surgir la burguesía, al final. Bien. Si hubiera que hacer solamente los podemos dividir en dos. Solamente podemos dividir en dos. O sea, todos entran en una categoría y todos entran en otra categoría. ¿Qué nos queda? Es decir, tenemos reyes, tenemos clero, dentro del clero tenemos... ¿Feudalismo no es? Y feudales. No. A ver, voy a decir eso. Tenemos clero, dentro del clero tenemos monjes y sacerdotes. ¿Me dice los laicos? Ahí está, cleros y laicos. ¿Quiénes son los laicos? Que practican la religión, pero no de forma... O sea, no dejan de seguir al cristianismo, pero no lo practican directamente. Bien, es por ahí. ¿Y quiénes serían entonces de los que nombramos? Habíamos dicho, ¿el señor feudal es clero o es laico? Es laico. Laico. Supuestamente los del clero eran los que dedicaban su vida al estudio y al servicio de Dios. Excelente. El resto, los laicos, mediante sus acciones, buscaban, en teoría, la salvación eterna. Sobre todo, bueno, esa parte se ve en San Agustín cuando va contando su transformación. Bueno, muy bien ahí. Me comí el librito ese, me lo comí enterito de un jueves hasta hoy. Hermoso, es un amigo que te habla, es San Agustín. Después, un amigo triste, sobre todo del jueves a hoy, diciendo que leamos a San Agustín. Acá Le Goff postula una hipótesis que es muy particular y muy interesante porque viene en la línea de lo que nosotros trabajamos, que es que, y tiene que ver con la antigüedad, y tiene que ver con Colli, que han leído, y tiene que ver con Platón, que es que la religión cristiana es la primera y la única que hace esta separación. Que están quienes
todos son cristianos, pero están quienes se dedican exclusivamente a adorar a Dios o a contemplarlo o a bajar su palabra, pero su vida es absolutamente espiritual y religiosa, y están quienes cumplen otras funciones y en todo caso, por supuesto, adoran a Dios, pero lo adoran el domingo en la iglesia, le tienen miedo, ¿vieron esa frase tan común, ¿no? De fulano es buena persona, temeroso de Dios, que ya de película, ¿no? Pero le temen a Dios si creen que han pecado, rezan los Padres Nuestros que hay que rezar, van a misa, son buenos cristianos, pero no se dedican exclusivamente a ser cristianos. Pueden ser reyes, pueden ser señores feudales, pueden ser campesinos, pueden ser, después vimos ya avanzado el proceso, viajeros, ciudadanos. Y mientras están haciendo esa actividad, que llamaríamos laica, no están adorando a Dios. Teníamos la posibilidad de hacer algo que no sea divino, sino que sea, podríamos usar la palabra, técnico. Perfeccionar la técnica, ¿no? Si soy campesino, perfecciono la técnica de cultivo. Si busco aumentar la superficie cultivable avanzando sobre otras tierras, quemando los pastizales, ¿no? Cosa que se hablaba el año pasado de la quema de pastizales. Bueno, vieron que Legoff ya está hablando de eso, del tipo que se dio cuenta de que quemando, desmontando la zona de al lado puede aumentar la superficie cultivable. El rey que empieza a tener obligaciones tributarias, atender a cuestiones tributarias o puramente administrativas. Legoff cita este apartado de la Biblia, que es Mateo 22, 29, que todos ustedes lo deben tener presente, lo voy a leer, que dice: los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones, y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. Y ahí le preguntan: ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Porque solamente se supone que hay que adorar a Dios. Y Jesús, conociendo su malicia, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le muestran un denario y Jesús les preguntó: ¿de quién es esa figura y esa inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír a esto quedaron admirados y dejando a Jesús se fueron. Es decir que tenemos un apartado en el Nuevo Testamento en el cual está separada la obligación terrenal de pagar el impuesto de la obligación religiosa de adorar a Dios, lo cual vale para las penas. Es decir, uno puede ser quizás perdonado por Dios, absuelto por Dios, pero no por el rey. Esta separación entre lo religioso y lo laico sería, según Legoff, también la semilla de la cual va a germinar muy lentamente durante más de 1000 años este perfeccionamiento de la técnica que nosotros hemos visto que genera excedente de producción. No sé si se acuerdan esa parte, ¿no? Que bueno, aumenta la superficie cultivable y mejora la técnica de cultivo, con lo cual aparece excedente de producción, con lo cual aparecen los mercados en los cuales esos excedentes se venden. Esos mercados se constituyen en distintas ciudades, empiezan a aparecer los que se dedican a recorrer estas ciudades para ejercer el comercio, los viajeros, bueno, los bancos, la gente que cambiaba las monedas de los distintos reinos para poder intercambiarlas. Todo un movimiento
que ya no tiene que ver exclusivamente con lo religioso, y si lo quieren ver con Colli, sí, con lo místico, con la locura, sino la idea de técnica, de mejoramiento de la técnica, de aumento de la producción. Como que te da eso, y en ese sentido toda la existencia de una esfera de la vida no religiosa sería, según esta hipótesis, en rigor una característica exclusiva del cristianismo que no se pueden encontrar en otras religiones. Entonces el hecho de que estemos estudiando derecho, que haya una teoría pura del derecho, sin connotación religiosa, estaría en esta línea laica, pero por laica tenemos que entender solamente puede ser cristiana. ¿Por qué? Porque las autoridades políticas anteriores siempre tenían alguna suerte, eran seres divinos, el emperador romano, y no había una separación entre la esfera política y la esfera religiosa. Recién aparece, bueno, tenemos el Papa, pero tenemos a los reyes, recién aparece con la expansión del cristianismo, ¿no? que se mete en Roma, que después Roma cae y se expande por toda Europa como la religión hegemónica principal. Esta división entre el poder espiritual y el poder temporal, dice Legoff. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces es difícil porque tenemos dos cuestiones que están jugando. Por un lado, esta semilla está germinando muy lentamente, pero por otro lado, Dios es lo más importante y pasar la eternidad en el cielo es lo más importante. Sin perjuicio de que cada vez va ganando terreno muy despacio, porque esto es, ¿no? Lo productivo o lo técnico. Tenemos en San Agustín las confesiones, tenemos una suerte de San Agustín bueno, ¿no? Eso es lo que hablábamos con Pablo. ¿Por qué decimos bueno? Porque ¿cómo están escritas las confesiones? ¿Qué son las confesiones? ¿En qué consiste el libro? En las confesiones de él hacia Dios, en su camino hacia su conversión al cristianismo y acercarse a la pura verdad y digamos, a Dios, a consagrarse a Dios. Él era un retórico que buscaba todo esto que estábamos hablando, fama, fortuna, y a lo largo de las confesiones se va cuestionando cosas y va, según lo que entendí yo, él cuestiona todo, pero en algún momento se da cuenta que la única verdad o lo único importante es el acercarse a Dios lo máximo posible, que es el eterno, que es el creador de todo, y cuando se da cuenta de eso, él quiere consagrarse y vive luchando contra sus demonios internos y plantea que extraña, porque en teoría era bastante partucero, le gustaba la joda. Ah, está, sí. Y entonces, pero cuenta, viste, que cuando vos lo lees, da detalle, ¿no? Te dice. Sí. Me gustaba la mina, me gustaba. La mina, la joda, le gustaban todas. Y quería ser reconocido por mis logros. Quería eso, quería plata, después se va dando cuenta, pero también se cuestionaba mucho todo. Él empieza a cuestionar, él no estaba muy de acuerdo, habla mucho con que a él lo que más lo acerca al cristianismo son los maniqueos, el maniqueísmo, que Hay algo, a él le molestaba mucho. Hay algo de que haces, de golpe, ¿no? Tenés la fama, tenés los honores, tenés satisfacciones, placeres sensibles,
con comida o con sexo, pero no te llena o no lo llenaba, como que le faltaba algo. Al principio no sabía qué, porque no sabes qué es lo que te falta, pero hasta que cuando encontrás qué es eso que te falta, parece muy claro, eso es lo que le pasa a él. Fíjense que siguiendo, él cuenta, ¿no?, que cuando era chico pasaban por la casa de un vecino y le robaron, Por el gusto le de robaron robar. los limones, no me acuerdo, le robaron los limones, se fueron corriendo. Y dice, ¿por qué lo hicimos? ¿Cómo? Las peras. Las peras. ¿Por qué robamos las peras? ¿Las robamos porque teníamos hambre? No, por el gusto de robar. Por el gusto de robar. Además, dijo que las tiraban después. Claro, después las tiraban. Por la travesura, el gusto de robar. Ahora, hay algo en todo eso que no necesariamente es malo si lo vemos desde este San Agustín de Confesiones. Algo de todo eso que es irrelevante o como que no te llena. No necesariamente es malo en el sentido de serás castigado una eternidad en el infierno. Sencillamente es inferior. Acá tenemos una etapa de San Agustín en la cual Dios es visto como una suerte de sumo bien, si se quiere, lumínico, que irradia bien a su alrededor. A medida que uno se aleja de Dios hay menos bien, pero no está la idea de mal. Es decir, si vos robás Perdóname, por eso me quedó la duda, porque él en ningún momento puede definir el mal. No, porque no trata de existe. definirlo, porque dice que no puede existir, porque Dios es la fuente de todo, y como Exacto. todo lo que te hace Dios es bueno, el mal no puede existir, no puede provenir de él, y lo hace. No. Y tira Lo la único que puede palabrita pasar es que estés libre lejos de albedrío. Dios. Tira ahí el libre albedrío, como que. Sí, pero es un libre albedrío que no es para elegir entre, a ver, en esta etapa, ¿no? Porque después tenemos Ciudad de Dios. Pero en esta etapa es un libre albedrío que te permite elevarte o quedarte abajo. Como si querés robar peras, querés satisfacer tus placeres sensibles. Perfecto, como divertite, la verdad que no estás haciendo nada trascendente. Tu vida, a mi juicio, no tiene Igual, sentido. eso lo copado del cristianismo es eso. Para los cristianos, hacé todas las cagadas que quieras, vení, confesate, misericordia, perdón, No, y ahí va. no es tan así, no es así en San Agustín. Ahora vamos a ver, ese lo tenemos que profundizar después con Ciudad de Dios. A ver, acá no estamos juzgando, ¿no? Estamos diciendo que sos un gil y si te gusta robar peras o hacer maldades, no estás sacando un provecho de eso. Sencillamente sos un gil que se aleja de Dios y se pierde la belleza de Dios y se pierde el goce de contemplar a Dios. Entonces te comes robás las peras, las tirás, te comes 5 kilos de cordero, te tomás 10 litros de vino, después te duele la panza, te quedás dormido, sos gordo, como que sencillamente estás viviendo una vida vacía que no tiene sentido. No te juzgamos, no te condenamos, sencillamente te decimos, tu vida es aburrida, te estás perdiendo, hay algo mejor que te lo estás perdiendo. Te estás dedicando a los placeres sensoriales. Hay algo que trasciende lo físico. Acá hay una influencia platónica importante. Hay algo que trasciende lo físico más allá de lo físico y de lo sensible, que es mucho más bello y es trascendente y está en todas las cosas y te puede dar un goce infinito, y vos preferís deleitarte con estos placeres físicos que en comparación con el goce de la contemplación divina son un embole. Sí, es como que, bueno, la otra vez lo dijo Cristian, creo. Es como que Dios viene a reemplazar lo que para Platón es conocimiento, en esta etapa lo pone como Dios, el tema de los sabios. Ahí Dios es lo que buscaban los sabios en la templanza y en
en la moderación y en la contemplación, es lo que busca el verdadero cristiano en su vida dedicada a Dios, aparentemente. Tal cual, por eso hay semilla de cristianismo en Platón. Si quiere, en cristianismo hay semilla de Estado moderno y de técnica, y en Platón hay semilla de cristianismo. Yo tenía acá, pero bueno, ahora estoy también en 2 casas, pero me quedo en otra casa. Tengo un libro de Marsilio Ficino que se llama De Amore, en el cual hay una interpretación del banquete de Platón en clave cristiana. Esto ya se hace en el Renacimiento, porque acá estamos analizando un texto antiguo que según Legoff sería Edad Media, ¿no? Pero por eso tiene que ver ya con una discusión de cuándo termina y cuándo empieza, pero hay una apropiación después de la teoría cristiana, ¿no? Todo esto escrito en latín, de los textos antiguos, y esta frase, se quiere peronista, ¿no? De que, bueno, Platón era cristiano, pero no lo sabía, ¿no? Bueno, uno es peronista, pero no lo sabe. Si uno lee Marsilio Ficino, bueno, sí, a ver, ¿qué es el amor? El amor del banquete de Platón es Dios. ¿Qué es enamorarse más allá del amor físico, vulgar, aburrido, sin sentido, intrascendente? Bueno, es poder ver la belleza de lo trascendente, de lo que está en todas las cosas, de lo divino, del todo, en otra persona sería en el caso. Proyectada, ¿no? En otra persona. No te gusta fulano por fulano, te gusta porque en él está proyectada toda la belleza de Dios. Pero para poder ver eso tenés que tener capacidad contemplativa, tenés que tener disciplina, tenés que poder elevarte más allá de lo puramente físico. Por eso decimos lo que tenemos en Confesiones es esa elevación, si se quiere, de lo físico hacia lo divino. Sin embargo, después tenemos que esto habría que empezar a incorporarlo para otros cursos. Yo en este no se lo pasé a Fede, es un texto que Fede tiene muy presente, yo lo leí a raíz de su recomendación. Ciudad de Dios, en lo cual parece que tenemos un San Agustín, si se quiere, mala onda en comparación con el primero, porque el primero te está hablando como amigo, como, che, así crecí yo, con toda la, si se quiere, cercanía de contarte que se fue a robar peras, o que, mirá, yo me gustaban las mujeres, me distraía mirando cuerpos. Bueno, no sé si eran mujeres, ahora eso habría que repasarlo. Una cosita, Cami, pero es verdad, a mí me interesa más incorporar las confesiones de San Agustín que Ciudad de Dios, si querés, por la deriva de este curso de teoría del Estado, que tiene que ver con poder usar ese acto de introspección, esa pregunta constante, y después volver a verla, si querés, en Lutero, y no verla en Maquiavelo contemporáneo de Lutero. Y me parece más interesante tirar por ahí. Esa pregunta, después la llamaremos pregunta honesta, una pregunta, bueno, ¿qué es Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Que parece casi una especie de hecho ese título es una confesión. Yo, si lo tuviera que marcar, diría de estar San Agustín sentado con sus problemas frente a un psicólogo inexistente, ¿no? Estaba con un problema real. Me gusta ver, entonces me gusta tirar de la piola de las confesiones más que de la cuestión organizativa, si querés, de Ciudad de Dios, que después lo vamos a ver con la teoría de los 2 reinos en Lutero. Eso. Bueno. Pueden tener, si quieren chusmear el libro 21 de Ciudad de Dios, ya tenemos, bueno, algunos dicen que la idea del infierno aparece acá, la idea de un castigo eterno por los pecados cometidos en vida. Pero acá ya es... ¿Ciudad de Dios es anterior o posterior a Confesiones? No, es posterior, es más de 20 años posterior. Que imaginando en esa época, habría que chequear a qué edad murió San Agustín. Está bien, pero porque ya en Confesiones habla del infierno. Sí, pero el infierno sería como un lugar donde no hay bien. No, dice los ángeles caídos, donde te torturan. Por ahí no lo tira muy por ahí, pero habla del infierno.
Sí, habla, pero no sé si es un libro que te da miedo al infierno, pero sí. Sí, no En creo Ciudad de que Dios hable del lo que tenés infierno. es una justificación casi jurídica, porque trata todas las cuestiones jurídicas de por qué los pecados cometidos en vida deben ser compensados con una eternidad de tortura. Y por el contrario, bueno, una vida no pecadora va a ser compensada con una eternidad de dicha. Da un montón de justificaciones, por ejemplo, digo, esto es un juez dictando una sentencia. ¿Por qué si el pecado duró 5 minutos, que fue, no sé, Matea, la tortura tiene que ser eterna si yo en clavarle el cuchillo tardé 5 minutos? Bueno, toda la justificación, bueno, en realidad no hay que pensar al tiempo en términos lineales. Por otro lado, los castigos siempre suelen exceder la duración del crimen, bueno, etcétera, etcétera. Es muy interesante para leerlo en profundidad, pero ya no tiene nada que ver con el camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento que hay en Confesiones. Sí se trae algunos pasajes de la Biblia, ¿no? Teníamos Isaías 66, era 24, ¿no? Habla de saldrán, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Bueno, habla de castigo eterno, ¿no? Castigo eterno y vida eterna para quienes no sean pecadores. En el imaginario, porque esto está escrito en latín, todavía cuando escribe San Agustín, ¿estamos en la Edad Media o estamos durante, después, antes de la Edad Media? ¿Tienen presente esa referencia temporal? ¿Sabes que no? No. Bueno, todavía no había caído el Imperio Romano cuando San Agustín empieza a escribir. Con lo cual tenemos, si bien tenemos un cristianismo que todavía no está esparcido por todo lo que hoy llamamos Europa, y tenemos estos textos en latín, que era el idioma de Roma, antigua, donde hay elaboraciones teóricas. Ahora bien, ¿qué dice Le Goff de la Edad Media? Habla de un velo. ¿Tiene presente el velo? No sé en qué parte decide el duelo, ¿a qué te referís? Porque ¿Pero qué sería luego, el velo, no? Habla de como que un velo es algo que cubre, que tapa. encubre, que tapa. Habla de una suerte de mundo de fantasía. Sí, bueno, por lo que yo entendí, al revés dice que se va, o que el cristianismo, durante toda esta época, lo que trató fue por un montón de medios ir destruyendo, no es destruyendo, pero ir acabando con los paganos, con el paganismo, y no, por lo menos lo que yo leí, él dice que hay una edad media fea, pero también hay una edad media linda, Sí, eso está bien. y que tiene cosas buenas. Sí, pero no voy a eso, voy a otra cosa. Un mundo como fantástico, algo así, eso. Que era, no sé si Un mundo fantástico, es decir, que la gente creía maravilloso. que otros son como supernaturales, pero ellos como que lo creían muy firmemente. Exacto. Habla de miedo a los bosques, de miedo a los mares. No, pero ¿por qué digo esto? Porque si no parece que el hombre medieval elige ser cristiano porque lee a San Agustín, porque lee Ciudad de Dios, libro 21, y lee la Biblia, y entonces hace una suerte de estudio teológico de todo esto, y en función de eso es cristiano. Pero eso no lo hace el hombre medieval. ¿Quién haría esto siguiendo todo lo que venimos diciendo de la composición? ¿Qué clase o qué grupo se dedica a esto? El clero, y no todo el clero, porque el sacerdote baja, está en la iglesia divulgando la palabra de Dios. ¿Quién?
Los monjes, los que estaban... El monje que se retira de la vida terrenal y se dedica únicamente a la contemplación. La contemplación es estudio de la teología, como decíamos, ¿no? En esa elevación se puede contemplar la trascendencia de Dios. Pero la gran mayoría de la población, a ver, ¿en qué lengua se escribía? ¿En qué lengua estaba la Biblia? Estaba las confesiones de San Agustín. En latín. En latín. Y la gran mayoría de la gente no lo manejaba ni leía. ¿Qué hablaban? Y cada uno su dialecto, ¿no? Su dialecto. Hoy lo llamamos lengua vernácula. No era el idioma latín que estaba más normalizado y era el que se usaba para escribir y para leer. Entonces el hombre medio tenía un velo y estaba la idea del infierno, pero la idea del infierno como tengo miedo al bosque, tengo miedo al mar, tengo miedo a que el diablo me tiente en mis acciones cotidianas, y pasa por una cuestión de profunda fe y no de ejercicio retórico de la razón, como si es en San Agustín, que está más que claro. Digamos, el hombre medieval no era San Agustín, el hombre medieval era, como decía Eugenia, ¿no? Fantasía, los monstruos más allá del océano, las brujas, los hechizos. Bueno, sobre todo eso después se romantizó, eso sí lo cuenta Leo, los cuentos de hadas, ¿no? Toda una suerte de romantización de la Edad Media, que eso es lo que él llama la Edad Media bella o feliz o buena, no me acuerdo cómo le dice, que es la que rescatan los románticos. No sé si él lo nombra, ¿no? El anillo de los Nibelungos de Wagner, es la idea de el hombre cegado por el dinero y por el progreso. Si querés, acá tenés por lo laico, ¿no? Totalmente cegado por lo laico y nostálgico de las viejas épocas en las cuales había más tiempo, se vivía más lento. Entonces ahí aparece toda una reconstrucción romántica de la Edad Media. También, sí, y queda la Edad Media fea, que es la de la ignorancia, la del oscurantismo. Después también tenemos más detalles en el libro, ¿no? La de las pestes, la de las cruzadas, la Inquisición. La Inquisición. Bueno, entonces sí, te queda la división entre la linda y la fea. Pero lo importante acá es detectar, yo creo que lo más trascendente de esto es detectar una particularidad totalmente exclusiva del cristianismo que nunca había existido antes, que es la posibilidad de una acción laica, de un acto laico, entre cuyos elementos no está la connotación religiosa o el contenido religioso. Entonces eso es lo que explica el proceso, todo el proceso de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media, la creación, como dijimos, excedente de producción, creación de ciudades, que los reyes designen cortes con funcionarios, que se empiece a trabajar el problema técnico de la recaudación de impuestos, el problema técnico del cultivo de la tierra, todos problemas que no son religiosos y que quizás desde un punto de vista religioso no tienen ninguna razón de ser ni justificación. Es decir, el hombre antiguo no se pondría a avanzar sobre la superficie cultivable ni a avanzar sobre la técnica como el hombre laico. Bueno, yo les di para leer, o les mandó el profesor Wiener Poesía de Dacia. Sí. Sí. Bueno, un poco terminamos acá donde empezamos, ¿no? Tenemos Universidad de París, y la idea de que el sumo bien, es decir, la máxima virtud del hombre es el ejercicio de la razón, y no tanto la contemplación de Dios exclusivamente. Después pero creo que ya estoy pasado de tiempo, así que no. Bueno, eso quedará para que lo lean junto con las condenas de Temper.
que reflejan esta idea radical de Boecio de Dacia de que es más importante el ejercicio de la razón, porque es lo sumo del ser humano, incluso superior a la adoración a Dios, y después las condenas que prohíben la divulgación de esta idea bajo todo concepto. Pero volvemos a la lectura, si estamos con el tiempo, ¿no, profesor Wiener? Sí, eso el tiempo es a piacere del disertante en este caso, pero lo enganchamos si quieren con lo que va a dar la clase Gonza. Dijo, cuando arrancó la clase acá me dijo, claro, quizás es al periodo de tiempo más extenso, al periodo histórico más extenso, es aquel al que menos clase le dedicamos. Pero queremos, como en todos los periodos históricos o como en todas las clases, lo que hacemos es, de modo absolutamente arbitrario, es extraer algunas cosas, marcar algunas emergencias que nos interesan, y por eso, como decía antes Cami, centramos extracciones de emergencias en las confesiones más que en Ciudad de Dios, sino si ven efectos de un curso de teoría del Estado, Ciudad de Dios de San Agustín tiene tanta relevancia con las confesiones, pero Ciudad de Dios también lo vamos a hacer reaparecer dentro de un par de clases cuando veamos Lutero y constituyamos también esta acción del cristiano en la tierra, ¿no? y esta división en dos reinos. Hay mucho texto para leer. Yo tenía ganas de... Perdón, Gonza, ¿querés presentarlo, decirle a los chicos qué es lo que leen para la clase que viene? Fede, empiecen a leer Elogio de la Locura, de Erasmo de Rotterdam. Lo que puedan avanzar, bienvenido, pero ténganlo presente, y si pueden por grupo, vayan armando un personaje. Un personaje, y ahora le digo las características. No sé, Fede, si crees que se lo mande por mail o se los digo ahora. No, de ahora, como un trabajito, esto es trabajito para la clase que viene, trabajito de preparación para la clase del jueves. Bien, por grupo, creen un personaje. ¿Cuáles son las características? Bueno, que haya una conducta de ese personaje, que haya una naturaleza de ese personaje, oficio, y que esté ubicado en lo que ustedes imaginan que es el Renacimiento. Personajes que ustedes imaginan... Una cosa, más que por grupo, háganlo individual, una cosa pequeñita, o sea, la construcción de un personaje, tenerlo así a tiro para la clase que viene, bajo estas premisas. Conducta, naturaleza, oficio, ¿y qué más? No, que más o menos se encaje en lo que ustedes piensan que es Edad Media, Renacimiento. Básicamente las características de esta clase, ya sea artesanos, hechiceros, nobles, siervos, campesinos. Más o menos que lo puedan describir. Brujas. Está bien, Claro, pero que le den... armátelo de... Pero que le den un contexto, que le den un... Bueno, se comporta de tal forma, que tenga un trasfondo el personaje, ¿sí? En una carilla, algo chiquito. Lo pueden decir en 3 líneas. ¿Hay que enviarlo por mail o es para debatir? Envíelo por mail. Antes de la clase, así yo le voy dando una ojeada, yo los selecciono y después vamos a jugar con alguno de esos personajes. Dale, genial. ¿Naturaleza en qué sentido? Que habías dicho naturaleza. Claro, o sea, la naturaleza del personaje, por ejemplo, la naturaleza es arquitecto. El tipo construye o tiene un ideal, se programa la vida. El tipo es muy estructurado, tiene una naturaleza estructurada. ¿Sí? El otro tiene una naturaleza conflictiva, bipolar, si quieren, en términos comunes. Hoy lo llamaríamos personalidad. Claro, múltiples personalidades, si quieren.
Les puedo dar más ejemplos. Naturaleza bravucón. No, pero pará, no des más ejemplos porque si no son demasiado influenciables los compañeros. Bueno. Acá. Entonces, pero ahí bravucón, si quieres, también como ejemplo. Es un tipo enojado. ¿Cómo? ¿Qué es lo que había que leer? Erasmo, ¿y qué más? Elogio de la estulticia, elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Está en el drive. Está en el drive, ¿no, Gon? Solo eso, porque Sí, me sí. parecía que habían dicho dos cosas. Para esta Moro clase, también, elogio. Utopía de Moro, la clase siguiente. Digamos, las próximas 2 clases arrancamos con elogio de la locura y luego continuamos con Utopía de Moro. Los 2 textos están en el drive. A TD Winner mandamos el Siempre manden a tdwinner@gmail. Inclusive todavía cada tanto algún colguete me manda el trabajo práctico a mi mail personal. Así que siempre manden a tdwinner. Además de ser una cuestión neurótica mía, tiene un matiz organizativo, que es que recibimos mails en diferentes direcciones para, depende qué materia, una cuestión de organización, no jodas, mándenlo ahí. Okay. Winner. Bueno, a ver, yo mientras estaba recién terminando, Gonza, Cami, tu clase, que quiero abrir un minuto si hay cuestiones, preguntas, aprovecharlo a Cami antes de irnos. Yo ya tengo elegida el tema de salida. Me plantaste la semillita y listo, ya está. Pero dejo abierto un cachito más y después me quedo con los 2 grupos que teníamos cuestiones que saldar. Así medio mafioso lo digo. Hay cuestiones que solucionar con un par de grupos todavía. Así los sacamos buenos hoy. Así que nada, Cami, no sé, alguna despedida o algún compañero o compañera que tenga ganas de hacer una pregunta, algún comentario, algo de lo que vimos. Yo tomé un montón de apuntes. Y también tengo que reconocerte, Cami, que me comí una porción de tortilla de papas. Las 2 cosas. Muy bien. Yo ahora tengo la comida en la heladera. Apenas se corte, saldré corriendo. ¿Alguna cosa que haya quedado colgada? ¿Alguna pregunta? A ver, cosas que colgadas quedan un montón, ¿no? Pero bueno, alguna pregunta sí que tengan el deseo irrefrenable de hacerlas ahora. Lo vamos a volver a ver a Cami también en el... Ahí, Dora, sí, por favor. Vale, de la clase, ¿no? Sí, una cosa que no tratamos en clase fue Platón y lo que dice acerca del alma y lo que dice del mundo de las ideas, y no lo puedo relacionar con el tema que habló el profesor recién sobre el velo. Mirá, sí, pero vieron la alegoría de la caverna. Profesor Wiener habló de la alegoría de la caverna, en función de la cual habría, más allá de lo que nosotros vemos, porque estamos atados y solamente vemos, o sea, ¿qué es la alegoría? Que la explique alguien así, ¿no? Claro, le dedicamos la clase entera pasada, así que lo tienen recontrafresco. Claro, o sea que... Sí, la alegoría de la caverna, lo de lo que están todos Dora, prisioneros, atados. Pará, eso le dedicamos la clase pasada. Dora, con respecto a la pregunta que vos hiciste. Perdón. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Quería saber cómo relacionaba el tema de Platón con el velo que nos imponía el catolicismo, todo lo que venía, lo gótico y todo eso, y cómo cerraba la cabeza a todos los... Son cosas distintas, porque de las ideas. son cosas distintas. Una es que la posibilidad de un Dios como concepto máximo, la posibilidad de un Dios monoteísta y la idea máxima de una sola cosa que abarca a todo, puede ser la idea más trascendental de todas y alejada de un mundo sensible, o podríamos llamar sensible. Entonces, a partir de... ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que... si vos ves proyecciones, porque estás atada y solamente tus sentidos perciben proyecciones que son falsas, ¿qué es lo verdadero? Lo que está atrás, lo trascendente o arquetípico. Por eso detrás
de la silla está la silleidad, y detrás de la de cada computadora particular hay una idea trascendental de computadora, y siguiendo esta idea de conceptos trascendentales, te terminás en una sola idea, que te termina dando Dios monoteísta, y por tanto este es el Dios del cristianismo, que pega tanto, lo habíamos hecho en otra clase, ¿no? que pega tanto en la gente, que va como loco, que se copan todos en Roma. Como que la idea de un solo Dios, antes había un montón, la idea de que haya uno solo, bueno, como le pasa a San Agustín, ¿no? Te cerró muchos cabos sueltos, te dio eso que estabas buscando. Buenísima esa idea, Cami, me encantó para trabajarla entre nosotros. Esa idea casi como si fuese una especie de, no sé, de focus group de marketing, y preguntar por qué funca tan bien el Dios cristiano, por qué prende tan bien, por qué es tan efectivo, por qué es tan persistente, por qué es tan perdurable. Dura lo que dura, tiene su función, pero analizarlo también desde esa época, o sea, poder abstraerse un poco y verlo en función de la potencia que tiene conceptual y efectiva y activa, ¿no? Me gusta esa pregunta. Sade, yo siempre, bueno, Sade dice cómo puede ser que esos locos consiguieron, esos locos se refiere a los cristianos, esa secta minoritaria de cristianos hayan conseguido copar el Imperio Romano y terminar con todos los dioses, y después llamaron pagano. Perdón, una cosita más. Yo leí que el autor hacía referencia a que, a pesar de que dejaba un mundo donde habían muchos dioses para pasarlo solo a uno, este Dios se divide en tres, el Espíritu Santo, o sea, sí, la es deja colgando ahí. el misterio de la Santísima, misterio o el contenido enigmático, si se quiere, del cristianismo, la idea de la Santísima Trinidad, que bueno, ¿no? Si cualquiera que haya estudiado catecismo, yo hice catecismo, me acuerdo, pero es uno, pero son tres, pero ¿de cuál es Dios? Pero si Dios es Dios, entonces el Hijo no es Dios, no, sí, es Dios también. Bueno, no tendría una explicación racional, ahí está el carácter enigmático de la idea. Todo es Dios, según San Agustín. Claro, como que no tiene sentido, no, porque está Dios, es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entonces el Padre es Dios, pero el Hijo entonces ¿qué es? También es Dios, pero Claro, Dios pero es la uno, doctrina- pero son tres. Bueno, Pero la doctrina o está cristiana, compuesto. la doctrina cristiana niega la cantidad de dioses que tienen los griegos, a eso voy. No los niega, hay uno solo. En todo caso, después hay autores también neoplatónicos, renacentistas, por ejemplo Pico de la Mirándola, que dicen, en realidad están todos hablando, que va con esta línea que yo decía peronista, están todos hablando de Dios. Hay antiguos griegos, hay musulmanes, hay romanos, pero todos están hablando del único Dios. Lo que pasa es que están usando distintas palabras. En todo caso, lo que hay es un problema de nombre, pero todo es el único Dios, el único Dios monoteísta del cristiano, que es la verdad absoluta. Y parece que puede haber el poder conceptual, es que te podés decir eso. Sí, guarda con una cosa que la vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con la confusión entre todo es ese Dios con todo es Dios, porque después lo vamos a ver en Spinoza, Bueno, la cuestión es muy finita ahí, o sea, que Dios es todo y Dios está en todas las cosas, plantea problemas gravísimos de jerarquía. A diferencia de comprender todo como ese Dios. Simplemente lo quiero marcar acá porque vamos a retomar esto más adelante. Sí, es interesante porque hay momentos que estás leyendo Spinoza y encima está hablando de Dios, pero no es ese Dios. Exactamente. Bueno, gracias Cami, gracias. Salimos con una cosa. Este tema de salida en realidad dura 1 hora y media, es una ópera, pero me pareció que va a ir muy bien un pedacito y vamos a hacer una cosa.
Voy a armar una sala de estas salas breakout rooms, creo que se llaman así acá en inglés, no sé cómo se llaman, si lo tienen en Zoom. Hago una sala y todos los que están que quedamos con charlar por tema de trabajo práctico se van a esa sala, y en la sala principal queda esto que comparto ahora. ¿Está claro? Dejo en la sala principal un tema, cada uno lo ve, se va a comer como quiera, y armo otra sala, me voy yo ahí y váyase para ahí los que quieren discutir cuestiones de trabajo práctico. ¿He sido claro? Buenísimo. Perfectamente. Bueno, Eduardo, estás con tu micrófono super full, ¿no? Exacto. Pero ya no lo mostrás más. No, tengo un problema con la cámara. Tenés el tremendo micrófono y tenés una cámara de mierda. No. Sí, no sé, la verdad. Está para un programa de radio, lo demás no era. Está para un programa de radio, total. Imagínate la cámara que se va a comprar. Si se Por compra eso, yo creo que le voy a pedir permiso la clase que viene, me voy a la casa de él y le pido dar clases desde ahí. O sea, vamos todos ahí, listo. Puedo hacer un podcast acá con el micrófono que tengo, no sé si quiere. Bueno, hago una sala, esperen que la... Consulta, que ahí estoy viendo el chat. ¿El trabajo es que se encaje en la modernidad o que encaja en la Edad Media? Porque me confundió el mensaje que está en el chat. Lo que dijo es Edad Media, primer modernidad. Edad Media. Imagínense un renacimiento, una primer modernidad, un fin de Edad Media. Acá quiero volver una cosita antes de irme, que surgió en la clase y no lo quería interrumpir a Cami, pero todas estas cuestiones que nos permiten pasar de una etapa histórica a otra son acuerdos antojadizos y forzosos. Eso me acuerdo, a la primera clase que hicimos. ¿Se acuerdan cuando armamos todos los bichos? Bueno, terminamos diciendo, lo que divide un bicho a otro es, depende dónde pongamos, dónde decidamos poner el corte. O sea, la idea es que es recontrapermeable el pasaje de una cosmovisión a otra, un periodo histórico a otro. Solemos utilizar como reglas mnemotécnicas que dicen, bueno, no sé, la modernidad arranca con la revolución industrial. Bueno, está bien, la revolución industrial depende a qué congreso de historiadores vayamos, la podemos aglutinar en 80 años o la podemos aglutinar en 180 años. Eso que llamamos revolución industrial como momento fundacional para lo que vamos a llamar modernidad. Vuelvo a la primera clase, de nuevo. Son líneas porosas, antojadizas y que funcan efectos pedagógicos. Entonces, ¿verdad? Se utiliza la caída de Constantinopla, nunca me acuerdo cuándo. 490 es, o 500 y pico, por ahí. No me acuerdo cuándo. Pero bueno, se utiliza 476 después de Cristo. Por eso. Son modos de decir. Sí, la prueba de eso es que lo hablamos, ¿no? Que según la mayoría de los historiadores termina, pero según otro historiador, la Edad Media termina con la Revolución Francesa. Absolutamente. Y de hecho, y podemos hasta decir, todavía vemos reverberancias de la Edad Media, inclusive en el siglo XXI hay reverberancias de eso. Depende cómo lo definamos. En 300 años dirán que en realidad la Edad Media no había terminado. Exactamente. Para mí, yo insisto, para mí fue el pasaje del iPhone 6 al iPhone 7. Pero bueno, es polémico. Bueno, voy a armar una sala. ¿Ven las salas ahí? ¿Ven una sala armada? ¿Desapareció para agregarse a una sala? No. Sí. Ok, bueno, los que quieran charlar con el trabajo práctico de esa sala, el resto, yo corto la grabación acá y les comparto esto que me pareció, lo elegí, Cami, para salir de tu excelente clase. Muchísimas gracias por como siempre, este regalo. Bueno, a ver. ¿Se ve y se escucha? Sí, parece como que se está filmando, se está grabando la clase todavía. Porque estoy la otra compu, gracias.